Hola, buen día. Estoy saliendo del lugar de Aceret y voy a hacer una ruteta. Ya te os iré contando. Bueno, vais a estar, ¿qué se puede pasar? Ya a saber lo de camins por así. Ahora no sé si me he metido bien por el camino que va a ir, porque fa guaire que no me he manado por así. No sé si está que estoy puyando ahora y lo que quedaba ya a ver base, pero bueno, ray. Saldré por un otro costado, entre la carretera y cosa más. Ya soy aquí en Arrullada. Hacer unos cuantos kilómetros por Arrullada. Ahora son as 8:30 quasi y fa fredo. Bueno, continuo por Arrullada. Lo que te decía antes, que acabé de hacer varios kilómetros. Todo en totín te tengo hasta la tuca de Santa Cruz y toda esta sierra. Ahí alto se ve por ambas esta carretera, pero nosotros no creo que pudimos tan en tanto. Bueno, soy ya plegando entre esta curva y estoy viendo a camino y si no me reúno mal, ya viste, voy a pillarlo y nada, a ver si nos lleva a Pardos. Todos estos bons son conservas, todos estos, mucho árbol, que rasca mayormente, pins, casicos. Bueno, ahora ya plano o camino y va a ser una mica. Y sembla que ahora quan passi esta garrasca veiem i o món de Pardos, lo clavan así, hasta la gente de estos lugares. A ver si os lo torno a mostrar ahora. Ya hice Faguer. Por así vi una fuente, pero no la veremos porque hay que pillarla por la carretera. Allí hemos dejado un kilómetro al tubaso más endavant, que unes barrentes a la dreta, un camí que le ve a esta fuente. Que yo sepa, en toda esta ruta no vamos a plegar ninguna fuente. La fuente ahí alto, en Isemón. Antiimaginación curiosa, porque vais al agua a una altaria al tubaso de 1040-1050 metros y a plana que había de encima de esta fuente, pues tiene 1150, cosas así. Por esta parte
no se ven tantos árboles. En cambio, para mi dreta sí, via pin y veas que rascas también. Del Cinepro, por así también via Cinepros. Mirad, pues aquí voy a tirar un inter, os muestro la vista. Ya veis, estos monts son de pardos. Allí luego se ve a sierra de, creo que no sé si la que aman de Calatayud, yo Pico do Rayo, la Sierra de Vicora, Alcaidén. Yo soy cerca del lugar de pardos que os decía. Voy a pasar en tal lugar para que lo veáis, pero ahora lo que le va a hacer es tirar en tal dreta y hacer esta pujada que se ve. El lugar yo lo veo, y ahí bajo, y vamos a ponernos en un inte. Este era un lugar de la Extremadura aragonesa, para extender el reino de Aragón del reino de Castilla. Bueno, ya soy por el lugar, ya veis, son, ya sabes lo que es espaldadas. Voy a apoyar por esta. Ah, no, esto ya veo que va a entrar una era. Bueno, pues lo voy a dejar así, porque tampoco es que se vea mucha cosa. Este es el lugar de pardos, que son pues espaldadas las casas. Ya he tornado a apoyar y ahora pillo el esbarre. Hasta me han escuchado. Y si me has amenazado el lugar, pues a Mandreita. Bueno, llevo 13 kilómetros y todavía me queda casi el 90% de batería. Por eso todos digo que este camino es casi plano y es una ruta a saberlo política la pantalla para hacerla entre todo. Pues tal que esta parte que voy a hacer ahora y una mica más pequeña por esta apoyada y ver una más que nos trobaremos y después vi también una bajada pero pequeñita. Bueno, así vía un esbarre, como veis, no cal continuar puyando, cal meterse por así. Continuo en Orraneco, ya veis. Así, mira, pues ya hacemos así otra vegada en la bosque. Aquí vi un esbarre y cal tirar en van todo derecho. Estoy probando mucho este invierno pasado y el estío en la primavera y por eso hemos avisado así nuestros caminos bien que ahora no son acotroceados, pero bueno, se puede ciclar muy bien. Ya veis que no pasa res. Más a más carroscas a saberlo. Bueno, mirad, si aquí tengo una buena vista, me va a aturar así para que la veáis. Podemos mirar la altaria a la que voy. Va a haber una mica de agua y torno.
Bueno, me he aturado una altra vegada. Miratos, ja se'n vei allí l'Otofal, 1425 metros, Santa Cruz. Y l'Altaria que mete aquí, 1099 metros, quasi 1100 metros. Ara estem desplegando. Esto de este de Valle, una otra sierra también. Y vamos por, digamos, la Clamorista, entra nuestra derecha. Se ven ahí las rocas. Estos monts tienen alto bajo, no pegan creo a 1300 metros de altaria. Este camino también llega a saberlo plano. Y polito. Ya veis que no es el caso de decirlo, porque esto lo mejor es que vengáis y que lo veáis. No que te os lo cuente. Así como todos decimos, en Totinte tenemos esto a nuestra derecha, que llega al otro costado de la Clamor, que ya estivas, de lo barranco. Aquí veo un pin que está callito, y en medio de la pista. Y para rematar cal fer esta pulladeta que se'n veu, y curta, y aquí veo también un esbarre. Ahora veuré que hay un esbarre. Castellón de Larva, mete 5 kilómetros y por esa otra pista plega en Muneberga 15,5 kilómetros, ¿vale? Y la Clamor, que os digo, lo que pasa es que desde Astilla no se ve bien y hemos puyado pues por ahí. Ya veis. Estoy pasando ya y os voy a mostrar la bajada. Ahora estive una puyada con mucha piedra en el sulero. Ahora somos de Altaria, me mete lo navegador 927 metros. Así hemos pisado la sierra y hemos ido justo por el otro costado de este que veíamos.